tercero A. Muy bien. Hoy vamos a seguir viendo el fin de la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias. Es la segunda parte de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo que en 1941 ya estaba algo avanzada la guerra, y habían pasado 3 años de que se había iniciado, y Alemania invade la Unión Soviética. Ya les había contado, y ustedes lo pudieron ver en el videito que les mandé, que Alemania traiciona, por así decirlo, el acuerdo que tenía con la Unión Soviética de no invadirse mutuamente ni atacarse. Entonces empieza a invadir, pero por las condiciones climáticas de Rusia, les es imposible entrar y tienen que volver. En ese mismo año, Japón ataca el puerto de Pearl Harbor en Hawái, lo que ocasiona que Estados Unidos ingrese también a la guerra, ya no solo diplomáticamente, sino a las armas también. Ellos habían estado queriendo estar al margen, más solo se apoyaban diplomáticamente con los países aliados. En 1942, Alemania y Japón no avanzan en territorio, se quedan estancados a consecuencia de que ya Estados Unidos también inició en la guerra, ¿verdad? Y eso hace que el ejército estadounidense tenga mucha fuerza dentro de la alianza. En 1942 también hay muchas pérdidas de hombres, tanto del lado de los alemanes como del lado de los aliados. En 1943, Italia se vuelve cada mes más una carga para Alemania. El gobierno de Mussolini, o la dictadura de Mussolini, no es suficientemente buena como para las estrategias militares y de armas que tienen los alemanes. Entonces, en vez de ser un buen aliado para Alemania, que le ayude a ganar territorio, es más, Alemania tiene que estar dándole armas, tiene que estar viendo qué estrategias les da, y entonces Alemania empieza a dejar de lado un poco a Italia. Entonces es por eso que en ese mismo año Italia es invadida por Estados Unidos y cae el gobierno de Mussolini, es derrocado y lo quitan del poder. En 1944 la guerra ya va tomando sus últimas formas, y se da la batalla donde desembarcan los soldados aliados en el puerto de Normandía. Esta batalla es muy icónica de la guerra. Podemos ver que hay películas, varias documentales que se tratan acerca de esta batalla que se dio en 5 puertos de las costas de Francia, para invadir y entrar por ese lado, para ir ya a salvar, por así decirlo, a Francia, ¿verdad? Entonces, en ese mismo año, los aliados ganan esa batalla, les cuesta mucho, hay muchas pérdidas humanas, y Francia, con el pasar de los meses, es liberada, llegan hasta la capital de Francia, y ya es liberada Francia en ese mismo año. En 1945 ya el ejército alemán y todos sus aliados están ya muy socavados, y entonces Estados Unidos, y junto con los aliados, logran invadir Alemania y logran encontrar la guarida de Hitler, y él se suicida, dando como resultado que todos sus demás seguidores y su ejército se rindan en ese mismo momento. Entonces, Estados Unidos, ya casi ganada la guerra, decide atacar las provincias de Hiroshima y Nagasaki, como podría ser una venganza por el ataque que tuvieron unos años atrás en Pearl Harbor. Entonces ya
utilizan las armas químicas y logran usar la bomba atómica, lo que conocemos como la bomba atómica, en donde también mueren muchas personas inocentes y un mal actuar por parte de Estados Unidos. Y esto da como resultado que de 1941 a 1945 se decida, por así decirlo, un ganador en esta guerra, aunque como sabemos las guerras no son buenas, no hay buenos ni malos, sino que solo son búsquedas de intereses, porque lo vimos al principio de la otra clase, el interés de todos estos países era el imperialismo, el tener el dominio económico de los demás países, de los países más pequeños, y buscarse un lugar dentro de las potencias mundiales. Entonces no podemos decir Alemania eran los malos y los aliados eran los buenos. Realmente todos tenían un conflicto de intereses en donde gente inocente se vio afectada por el conflicto bélico. Vamos a ver, vamos a seguir viendo aquí las consecuencias que tuvieron a causa de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos aquí como primera consecuencia pérdidas humanas. Alrededor de 60 millones de personas murieron en ese conflicto que duró de 1938 a 1945. Murieron soldados, murieron civiles, niños, mujeres, ancianos, todo tipo de personas, pero especialmente la persecución que se dio a los pueblos, al pueblo de Israel, ¿verdad? Y a las minorías africanos, asiáticos que no estuvieran dentro de esto. A todo ese tipo de personas se les dio el... levantó la mano alguien por allí. ¿Iba a decir algo? ¿Tiene alguna duda? No. Bueno. Otra de las consecuencias de la guerra fue la creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, a través de esta Organización Nacional de las Naciones Unidas, todos, incluyendo Guatemala, los países que, perdón, que quieran pertenecer a esto y que busquen perdurar sobre la paz y sobre acuerdos entre países para no estar en conflictos armados y otra vez volver a perjudicar a tantas personas, entonces se crea esta organización con los fines de que haya paz en el mundo. Y la Declaración de los Derechos Humanos, que le da a la mayoría de las personas, bueno, o a todas las personas, derechos sobre su integridad física, sobre lo que ellos puedan sentir y todo eso. Otra es la repercusión económica y la reconstrucción. Los países afectados fueron más que todo los europeos, ¿verdad? En donde las ciudades completas quedaron en ruinas. Entonces, se crea como en la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan que Alemania tenía que pagar los daños a los países? Pues lo mismo se hizo otra vez, se les pusieron multas a los países involucrados, tenían que pagar y sale como resultado que Estados Unidos les presta dinero a todas estas naciones y se llama el Plan Marshall, que luego lo vamos a estar viendo también porque a consecuencia de eso empieza otro conflicto. Pero entonces el Plan Marshall es un préstamo millonario que da Estados Unidos a Europa para que reconstruyan las ciudades y con el tiempo ellos van pagando ese préstamo, especialmente Alemania. También otra de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es la creación de dos grandes bloques, el de Estados Unidos y el de la Unión Soviética, que con el tiempo van a
generar, perdón, también otro conflicto que es el siguiente tema que vamos a ver, que es la Guerra Fría, entre el capitalismo con Estados Unidos y el comunismo o socialismo con la Unión Soviética, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Otra consecuencia es el auge de la industria militar y la bomba atómica. Como ya habíamos visto también durante la Primera Guerra Mundial, una de las consecuencias positivas, por así decirlo, fue el avance de la tecnología. Durante la Segunda Guerra Mundial también el avance tecnológico fue a pasos agigantados. Hubieron muchos descubrimientos, como lo vamos a ver con la siguiente consecuencia, que es la invención de la primera computadora o la máquina de Turing. Entonces, a través de toda esta tecnología militar y tecnología de vanguardia de telecomunicaciones, se crea esta máquina que puede detallar los algoritmos, si no estoy mal se le llama así, de las planeaciones estratégicas que tenía Alemania. Entonces ellos podían determinar qué otro paso iban a dar y adelantárseles a través de estas cuentas que hacía la máquina de Turing. Entonces sirvió mucho esta invención para dar fin más rápidamente a la guerra. Otro es los cambios fronterizos y la creación del Estado de Israel. También Alemania fue dividida en cuatro, luego les voy a enseñar un mapa, y algunas regiones se independizaron, aprovecharon todo ese devenir histórico y esa coyuntura social que había y se independizaron. Aprovecharon y se independizaron, se dividieron más países y hubo más división política después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Los cambios culturales a raíz de esto también, de que las regiones se fueron dividiendo, los países se fueron dividiendo, entonces los cambios culturales se dieron y a través también de los derechos humanos, el pensamiento a nivel mundial fue cambiando, ¿verdad? Ya después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a darse también lo que vemos de último, el papel de la mujer y de las minorías, la cultura va cambiando. A raíz de que los hombres tuvieron que irse a la guerra, las mujeres se quedaron en la casa y tuvieron que empezar a trabajar. Entonces también empieza a haber una revolución, por así decirlo, femenina, en donde la mujer empieza a tener un papel más protagónico en la vida cotidiana y empieza a trabajar, empieza a involucrarse más de lo que hacía antes, igual que las minorías. Las minorías vamos a decir aquí que son todas las personas que se les discrimina por su color de piel, por sus creencias, y hasta por situaciones de identidad sexual también. Todo eso va en cuenta y también que empieza a desarrollarse más después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, así como vemos que hubo muchas consecuencias malas, podemos sacar unas cuantas también buenas de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a ver aquí cómo era Europa en el primer mapa. Y podemos ver cómo estaba distribuida Europa hacia el final de la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, podemos ver en el mapa que está en la parte de abajo, Alemania es dividida en cuatro partes, que son pues como los países ganadores, por así decirlo. Está Rusia ahí porque al final de cuentas, cuando Alemania traiciona el convenio que tenían, pues Rusia también toma parte en la Segunda Guerra y pues logra retroceder a los alemanes, ¿verdad? Entonces se queda con una parte que es justo a la par de Polonia, el Reino Unido con la parte que está cerca también de las fronteras con Inglaterra, Francia con lo de su frontera y Estados Unidos con la parte central de Alemania. Entonces todo eso se lo reparten y se lo quedan. Y los países que están pues debajo de Alemania también aprovechan a desaparecer algunos
y a crearse nuevos. Y podemos verlo ahí en el otro mapa. Está cómo era la República Federal de Alemania, la República Democrática, que se dividió en dos, los territorios de la Unión Soviética, los territorios con Bulgaria, los de Yugoslavia, los de Francia, el territorio libre y las fronteras. Podemos verlo ahí, que se repartió y se dividió totalmente esto tras la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que acabamos de ver, o si ya vieron el video que les mandé, también si tienen alguna duda respecto a eso y que se las podamos resolver. ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a nuestro libro en la página 122, por favor. Página 122. Todos los de la sección B empiezan a poner su asistencia, por favor. Sección B. Bueno, en la página 122 vamos a realizar el ejercicio o las actividades que tenemos ahí. Los que no tienen libro ya saben que lo deben hacer en su cuaderno. Página, Miss. 122. Muy bien, dice actividades. Completa el crucigrama. ¿Se acuerdan que si se corta o algo me avisan? Completa el crucigrama. Vertical, el número 1. Lugar en Francia donde desembarcaron los aliados el día de, fue en Normandía. Normandía, hacia abajo, vertical, número 1. 122. ¿Cómo dijo, Miss? Normandía. Vertical número 3. Nombre del tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles. Tratado de Versalles. Con V, Versalles y doble L. Versalles. ¿Qué puso qué, Miss? Versalles. Versalles. V, doble L. Versalles. No, Miss, es que mire pues, yo me quedé por es que la palabra, puso... tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Versalles, con V y doble L. Ahora, horizontal. Número 2. Llamado también nacionalsocialismo. Se gestó en Alemania. Es el nazismo. 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 Número 4. Se excavaron durante la segunda fase de la Primera Guerra Mundial para defender territorios. Las trincheras. Trincheras. Número 5. Su máximo representante fue Benito Mussolini en Italia.
el fascismo. F-A-S-C-I-S-M-O. Fascismo. Fascismo. Actividad número 2. Ubica en el calendario los siguientes hechos de la Segunda Guerra Mundial. A. Estalló la bomba atómica en Nagasaki. B. Alemania se rinde. C. Hitler se suicida. D. Los soviéticos llegan a Berlín. E. Estalló la bomba atómica en Hiroshima. F. Los aliados invaden Alemania. Entonces, en enero y en febrero de 1945 no pasó nada. En marzo, los aliados invaden Alemania. F. Ahí ponemos la letra F, en marzo. En abril de ese año, los soviéticos llegan a Berlín y Hitler se suicida en abril de 1945. Entonces vamos a poner la C y la D. C de casa y D de dedo en abril. En mayo, Alemania se rinde, la letra B de bonito. En junio, julio, no pasa nada. En agosto, Estados Unidos lanza la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. Entonces vamos a poner A y E de elefante. Y con eso se da fin a la guerra mundial. Entonces ya septiembre, octubre, noviembre y diciembre ya no pasa más nada. ¿Todos vamos bien hasta ahí? ¿Dedito arriba? Se quedaron congelados. Muy bien. Actividad número 3. Argumenta si es o no posible formular esta conclusión. Ambas guerras fueron un hecho trascendental para la historia de la sociedad actual. Entonces vamos a poner sí. Hagan letra pequeña porque es larga la respuesta. Sí. Porque se configuró una distribución territorial. Se recuerda que si no tiene el libro, lo tiene que escribir en el cuaderno, por favor. Sí, porque se configuró una distribución territorial que aún se está desarrollando. Tercero C, todos los de tercero C, por favor, ponen su asistencia. Una distribución territorial que aún se está desarrollando. Principalmente en Europa. Punto y seguido. Salieron fortalecidas las potencias económicas que siguen dictando
el rumbo de la política mundial. Punto y coma. Los intereses de Estados Unidos, y Rusia en el resto del mundo crecieron. En el resto del mundo crecieron. Y siguen hasta hoy. Y siguen hasta hoy. Actividad número 4. Menciona dos situaciones sociales o políticas actuales que tengan su origen en la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Primer punto, la existencia del nazismo. La existencia del nazismo. La existencia del nazismo. Y grupos que lo fomentan. Y grupos que lo fomentan. Punto número 2. La creación de la organización, la creación de la ONU. La creación de la ONU como órgano de resolución de conflictos. Como órgano de resolución de conflictos. Ya nos quedan 8 minutos. Entonces, si en caso se corta y nos quedamos en alguna instrucción a medias, por favor se vuelven a conectar en el mismo link. Actividad número 5. Actividad número 5. Analiza y realiza las actividades. El Tratado de Versalles dio origen a la Sociedad de Naciones, que fue el primer órgano internacional que pretendía solucionar conflictos de manera pacífica. Casi al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se redactó la Carta de las Naciones Unidas, que daba vida a la Organización de las Naciones Unidas. Subraya las palabras que evocan valores y luego en tu cuaderno haz un cuadro comparativo de los valores a los que se hace referencia en las introducciones de ambos documentos y encuentra similitudes y diferencias. Entonces, vamos a llegar hasta la parte de subrayar los valores y luego hacen ustedes la parte del cuaderno ya solitos en su casa. Tratado de Versalles, Pacto de Sociedad de las Naciones. Las altas partes contratantes considerando que a fin de desarrollar la cooperación, ese es el primer valor, cooperación, entre las naciones y garantizarles la paz, ahí está el otro, la seguridad, otro, y aceptar ciertas obligaciones de no recurrir a la guerra, mantener a plena luz relaciones internacionales fundadas sobre la justicia y el honor, ahí van otras dos. Observa rigurosamente las prescripciones del derecho internacional reconocidas de hoy en adelante como regla de conducta efectiva de los gobiernos. Hacer reinar la justicia, esa ya la habíamos subrayado, y respetar, el respeto también, ese es otro, escrupulosamente todas las obligaciones de los tratados en relaciones mutuas de los pueblos organizados. Entonces, en el Tratado de Versalles encontramos 6 valores. Carta de las Naciones Unidas. Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. A reafirmar la fe, ahí va un valor,
en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad, otro valor, y el valor de la persona humana, en la igualdad, otro valor, de los derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Seis derechos, dice 6 valores también. Libertad. Muy bien. Hasta ahí, los que no tienen el libro van apuntando, van escribiendo los valores y hacen el cuadro. Muy bien. Si se quedaron atrás, yo voy a subir ahorita en un ratito el video a YouTube para que lo vuelvan a ver porque ya no tenemos mucho tiempo para que esté repitiendo. ¿Ok? Entonces ahí lo pueden ir pausando y todo para que no haya problema. Bueno, les quería resolver dudas acerca de las otras 2 tareas que ya había dejado. Entonces, vamos a